Descubrí que mi madre acumuló $95,000 en deudas fraudulentas a mi nombre para gastarlos en apuestas en línea. Cuando la confronté, dijo que le debía por haberme criado. Lo peor fue descubrir que no era la primera vez. El sobre rojo de la compañía de tarjetas de crédito llegó una mañana soleada de martes. Cuando estaba preparando café antes de salir para otro día agotador de trabajo como gerente de proyectos en una empresa tecnológica ubicada en el distrito empresarial de la ciudad, completamente ajena al hecho de que este pedazo rectangular de papel con membrete conteniendo apenas unas pocas líneas mecanografiadas estaba a punto de detonar una bomba nuclear en el centro de mi vida cuidadosamente organizada durante 39 años de existencia guiados por una responsabilidad financiera obsesiva, planificación meticulosa de cada centavo ganado a través de décadas de duro trabajo, escalando la escalera corporativa, y especialmente por la certeza reconfortante, pero completamente ilusoria, de que conocía profundamente a las personas más importantes en mi vida familiar. Abrí el sobre con dedos aún húmedos de los platos que acababa de lavar, mientras esperaba que la cafetera italiana terminara de silbar su sonido característico, anunciando que el líquido oscuro y aromático estaba finalmente listo para ser servido en la taza de porcelana blanca que usaba religiosamente cada mañana como parte de una rutina matutina, que me anclaba psicológicamente antes de enfrentar el tráfico caótico y las reuniones interminables que dominaban mis días laborales en la empresa donde había trabajado durante más de 12 años consecutivos construyendo una sólida reputación como profesional confiable y competente. Lo que leí en esas líneas impresas en fuente corporativa impersonal fue tan completamente inesperado y absurdo que tuve que releerlo 3 veces consecutivas antes de que mi cerebro pudiera procesar mínimamente el significado imposible de esas palabras, que instantáneamente transformaron mi mañana pacífica en una pesadilla financiera potencialmente devastadora. Era una notificación oficial sobre el pago atrasado de la factura mensual de una tarjeta de crédito Platinum con un límite de 45 Wonder Rating, una tarjeta que absolutamente no poseo ni he solicitado en ningún momento de mi vida adulta, caracterizada por evitar sistemáticamente deudas y créditos innecesarios, como si fueran plagas modernas capaces de destruir cimientos financieros construidos pacientemente durante años de trabajo disciplinado y ahorro riguroso. Mi primera reacción instintiva fue asumir que se trataba de un error burocrático grotesco cometido por la compañía de tarjetas, o quizás fraude cibernético, ejecutado por criminales que habían robado mi identidad a través de filtraciones de datos tan comunes en la era digital, donde la información personal circula libremente en mercados virtuales clandestinos, sin que las víctimas tengan conocimiento alguno sobre el alcance de la exposición de sus datos sensibles a terceros maliciosos. Agarré mi teléfono celular con manos que ya comenzaban a temblar ligeramente por la ansiedad creciente que siempre me dominaba cuando me enfrentaba a situaciones financieras fuera de mi control absoluto, un rasgo de personalidad que mi ex novio Rodrigo solía burlarse gentilmente durante los 5 años de nuestra relación antes de separarnos amigablemente hace 2 años, por incompatibilidades fundamentales sobre planes futuros, involucrando matrimonio e hijos, que él deseaba intensamente, pero que yo honestamente no podía visualizar como parte de mi trayectoria de vida enfocada principalmente en la estabilidad profesional y la independencia financiera. Marqué el número de servicio al cliente impreso en letras pequeñas al pie de la notificación amenazante, esperando impacientemente a través de segundos interminables de música electrónica irritante, intercalada con mensajes grabados, informándome sobre la importancia de mi llamada y solicitando paciencia interminable, mientras todos los agentes permanecían ocupados procesando demandas de otros clientes, igualmente desesperados, tratando de resolver problemas financieros, amenazando sus vidas organizadas. Después de aproximadamente 18 minutos de espera tortuosa, que hizo que el café se enfriara completamente en la taza olvidada sobre el mostrador de la cocina, mientras yo caminaba nerviosamente en círculos alrededor del pequeño pero cómodo apartamento que había comprado con sacrificio sustancial 3 años antes. Finalmente fui conectada con una agente, que se identificó mecánicamente como responsable del Departamento de Disputas y Fraudes de la compañía de tarjetas. Expliqué rápidamente mi situación sobre recibir notificación de pago atrasado de una tarjeta que nunca había solicitado, esperando que la agente confirmara prontamente el obvio error burocrático y cancelara ese cargo impropio, generando ansiedad desproporcionada, considerando que mantenía un puntaje de crédito impecable, acumulado a través de décadas de pagar rigurosamente facturas a tiempo sin jamás atrasar ni siquiera un solo recibo bancario. Pero en lugar de la confirmación tranquilizadora que esperaba escuchar,
La agente me pidió esperar unos momentos mientras consultaba los sistemas internos de la compañía, y cuando finalmente regresó a la llamada después de una pausa tensa que duró lo suficiente para hacer que mi corazón latiera en un ritmo irregular de ansiedad creciente, sus palabras fueron pronunciadas con un tono profesional neutral, pero cargadas de implicaciones devastadoras que transformarían completamente mi comprensión de la confianza familiar, y especialmente de cuán lejos pueden llegar las personas cercanas para explotar relaciones íntimas para beneficios financieros egoístas. La agente me informó con frialdad burocrática que la tarjeta de crédito en cuestión había sido de hecho solicitada en persona, a mi nombre aproximadamente 8 meses atrás, en una sucursal física de la compañía ubicada en el centro comercial de la ciudad, que toda la documentación necesaria, incluyendo copias autenticadas de mi cédula de identidad y comprobante de domicilio actualizado, habían sido debidamente presentados durante el proceso de aprobación, según lo requerido por las regulaciones del Banco Central sobre prevención de fraudes y verificación de identidad, y especialmente que la persona que había aparecido personalmente en la sucursal para solicitar la tarjeta presentando mis documentos originales era inconfundiblemente una mujer de aproximadamente 60 años, identificada en las cámaras de seguridad y en los registros internos como habiéndose declarado ser mi madre Vera solicitando una tarjeta adicional a mi nombre, alegando necesidad de ayudar a su hija que estaba atravesando dificultades financieras temporales, pero se sentía demasiado avergonzada para solicitar personalmente asistencia crediticia. La revelación imposible que la agente acababa de entregarme a través de esa llamada telefónica instantáneamente transformó mi ansiedad financiera en algo mucho más perturbador y emocionalmente complejo, involucrando sentimientos conflictivos de traición familiar profunda, incredulidad absoluta sobre la capacidad de Vera para cometer tal fraude deliberado y calculado contra su propia hija, y especialmente confusión devastadora sobre posibles motivaciones que llevarían a mi madre biológica a abrir una cuenta de crédito fraudulenta, a mi nombre, acumulando deudas sustanciales que inevitablemente destruirían mi puntaje de crédito meticulosamente construido durante años de comportamiento financiero ejemplar. Mi mente intentaba frenéticamente procesar esa información imposible mientras la agente continuaba explicando con paciencia profesional limitada que la tarjeta había sido usada intensivamente durante los últimos 8 meses para realizar compras grandes en varios establecimientos comerciales, incluyendo tiendas departamentales, restaurantes caros, agencias de viajes, y especialmente retiros de efectivo, totalizando aproximadamente $28 million del total de 45 millers de límite disponible en la tarjeta fraudulenta. Cada palabra que pronunciaba era como un martillo adicional, golpeando progresivamente contra mi cráneo, ya doliendo por la sobrecarga emocional y cognitiva de intentar reconciliar la imagen que mantenía de Vera, como una madre trabajadora honesta, que me había criado sola. Después del divorcio traumático cuando yo tenía apenas 7 años, con esta nueva realidad perturbadora de una mujer capaz de cometer fraude financiero deliberado contra su propia hija, usando la relación maternal como herramienta para ganar acceso a mis documentos personales y especialmente a mi confianza ingenua sobre la integridad familiar. Cuando finalmente colgué el teléfono, después de solicitar formalmente que la agente enviara por correo electrónico toda la documentación relacionada con la tarjeta fraudulenta, incluyendo copias de las grabaciones de las cámaras de seguridad, mostrando a Vera en el momento, de la solicitud en persona y especialmente estados de cuenta detallados de todas las transacciones realizadas durante los últimos 8 meses para que pudiera comenzar el proceso formal de contestación y denuncia criminal por fraude documental, sentí como si el piso sólido de mi apartamento hubiera literalmente desaparecido bajo mis pies, dejándome flotando en un vacío de confusión emocional, donde todas las certezas reconfortantes sobre las relaciones familiares habían sido instantáneamente reemplazadas por desconfianza paralizante y cuestionamiento obsesivo sobre cuántas otras traiciones podría haber cometido Vera durante los 39 años de mi existencia, que había interpretado ingenuamente como expresiones de amor maternal, cuando en realidad podrían haber sido manipulaciones calculadas, diseñadas para mantener acceso conveniente a mis recursos financieros y especialmente a mi confianza inocente. Miré alrededor del apartamento que había amueblado cuidadosamente con piezas individualmente elegidas durante años, ahorrando cada centavo para transformar ese espacio modesto en un hogar confortable, reflejando mi personalidad y especialmente mi independencia financiera conquistada a través de décadas de trabajo duro, sin depender de asistencia familiar o favores de terceros, que siempre me dejaban incómoda, debido a la sensación incómoda de estar emocionalmente endeudada,
con personas que podrían eventualmente exigir retornos desproporcionados por la asistencia proporcionada. La ironía devastadora era que mientras había pasado toda mi vida evitando obsesivamente depender financieramente de alguien para preservar mi autonomía y dignidad, Vera había estado secretamente dependiendo de mí fraudulentamente a través de un esquema criminal explotando cínicamente mi identidad e historial crediticio impecable para financiar un estilo de vida que claramente no podía sostener con la modesta jubilación que recibía mensualmente como beneficios de pensión después de trabajar 35 años como secretaria administrativa en una oficina contable. La decisión sobre cómo confrontar a Vera sobre ese descubrimiento devastador fue una cuestión que me mantuvo despierta durante toda la noche siguiente a esa llamada traumática con la compañía de tarjetas, alternando obsesivamente entre diferentes enfoques posibles, mientras observaba el techo de mi habitación a través de la oscuridad silenciosa de madrugadas, sin sueño que se habían vuelto rutina desde descubrir el fraude maternal. Parte de mí quería simplemente llamar a Vera inmediatamente y gritar furiosamente por teléfono todas las acusaciones y sentimientos de traición hirviendo en mi pecho oprimido por ansiedad creciente, confrontándola directamente sobre los crímenes que había cometido contra mí y exigiendo explicaciones racionales para un comportamiento tan grotescamente manipulador y financieramente destructivo. Pero otra parte más cautelosa de mi personalidad normalmente analítica y estratégica me advertía que la confrontación emocional precipitada podría resultar en que Vera simplemente negara todo, o peor aún, intentara manipular la narrativa para presentarse como víctima de alguna circunstancia desesperada justificando moralmente sus acciones criminales, explotando mi culpa filial residual para evitar las consecuencias legales apropiadas por los crímenes que había cometido deliberadamente durante 8 meses consecutivos, mientras yo permanecía completamente ignorante sobre la destrucción sistemática de mi reputación crediticia que ella estaba secretamente orquestando. Finalmente decidí que antes de confrontar a Vera directamente sobre la tarjeta fraudulenta, primero necesitaba investigar el alcance completo del daño financiero que había causado, y especialmente verificar si esta no era la primera vez que había usado mi identidad para propósitos criminales, según la sugerencia implícita perturbadora en la notificación original que mencionaba que era un segundo aviso sobre pago atrasado, sugiriendo que correspondencia previa había sido enviada sin mi conocimiento, posiblemente porque Vera estaba de alguna manera interceptando mi correspondencia bancaria de una manera que aún no había identificado completamente. En la fría mañana de jueves siguiente al descubrimiento inicial de la tarjeta fraudulenta, llamé a mi trabajo informando que necesitaba tomar un día libre de emergencia por asuntos personales urgentes que no podían posponerse, y conduje mi auto compacto a través del tráfico matutino, menos intenso de lo usual, hacia la oficina central del Servicio de Protección al Crédito, ubicada en un edificio comercial austero en el distrito financiero de la ciudad, donde las empresas especializadas en análisis crediticio mantenían operaciones centralizadas, procesando millones de consultas diarias sobre historiales financieros de ciudadanos y negocios. El propósito de la visita en persona, en lugar de simplemente verificar mi puntaje en línea a través de las aplicaciones convenientes disponibles gratuitamente, era obtener un reporte detallado y oficial, listando absolutamente todas las consultas de crédito hechas a mi nombre durante años recientes, todas las cuentas abiertas asociadas con mi número de identificación fiscal, y especialmente cualquier registro de deudas o atrasos que pudieran estar silenciosamente manchando mi reputación financiera, sin mi conocimiento consciente de su existencia devastadora. Cuando finalmente logré ser atendida por Marcos, un gerente de 42 años con cabello castaño cuidadosamente peinado y ojos oscuros demostrando experiencia sustancial, tratando con clientes desesperados, confrontando descubrimientos financieros traumáticos, expliqué brevemente mi situación sobre haber descubierto una tarjeta fraudulenta abierta a mi nombre por un familiar cercano y mi necesidad urgente de verificar si había otros fraudes similares que aún no había detectado a través de los canales convencionales de monitoreo de crédito que consultaba ocasionalmente pero no obsesivamente, porque siempre había confiado ingenuamente en la solidez de mi reputación financiera construida a través de comportamiento ejemplar. Marcos asintió gravemente, demostrando comprensión empática sobre situaciones familiares involucrando fraudes financieros, perpetrados por parientes cercanos que explotan cínicamente la confianza íntima y el acceso privilegiado a documentos personales para cometer crímenes que simultáneamente destruyen relaciones emocionales y estabilidades financieras de sus víctimas ingenuas. Rápidamente tecleó secuencias de comandos en la computadora posicionada en su escritorio organizado,
accediendo a sistemas internos que agregaban información de múltiples instituciones financieras y comerciales para compilar un perfil crediticio comprensivo que revelaría absolutamente todas las actividades financieras oficialmente registradas a mi nombre durante un periodo retroactivo sustancial. Lo que progresivamente apareció en la pantalla iluminada mientras Marcos navegaba a través de diferentes secciones del reporte detallado fue devastadoramente peor que cualquier escenario que había imaginado durante mis especulaciones ansiosas sobre el posible alcance del daño causado por Vera. Además de la tarjeta de crédito que ya conocía con un saldo pendiente actual de 45 años, 000, incluyendo intereses acumulados y cargos por pagos atrasados. También había un registro de un préstamo personal por el monto de $18,000 solicitado hace 6 meses a mi nombre a través de una compañía financiera especializada en crédito para personas con mal crédito, cobrando tasas de interés estratosféricas características de instituciones operando en los límites legales de la usura. Financiamiento vehicular para un auto usado por el monto de $32,000 realizado hace 4 meses para comprar un automóvil cuyo modelo y placa obviamente no reconocí porque nunca había poseído ni siquiera manejado ese vehículo específico. Y especialmente había una secuencia de consultas de crédito hechas por múltiples instituciones financieras durante meses recientes, sugiriendo que Vera había intentado solicitar crédito adicional a mi nombre en varios establecimientos, siendo probablemente rechazada por la mayoría, debido al endeudamiento creciente que ella misma estaba sistemáticamente creando, a través de fraudes previos que progresivamente deterioraban mi puntaje de crédito, que había comenzado impecable, pero ahora estaba cayendo rápidamente hacia categorías de alto riesgo, que impedirían cualquier solicitud de crédito legítima que pudiera necesitar hacer en el futuro, para emergencias genuinas u oportunidades de inversión, requiriendo financiamiento. La magnitud devastadora de ese descubrimiento me dejó literalmente sin aliento, sentada en la silla de cuero sintético frente al escritorio de Marcos, mientras intentaba mentalmente procesar el hecho de que mi madre biológica había estado sistemáticamente destruyendo mi reputación financiera durante al menos 8 meses consecutivos, a través de múltiples fraudes coordinados, totalizando aproximadamente $95,000 en deudas fraudulentas acumuladas a mi nombre sin mi conocimiento o consentimiento, una cantidad representando casi 2 años completos de mi salario neto como gerente de proyectos, e instantáneamente transformando mi situación financiera de cómoda y estable a potencialmente catastrófica en caso de que las instituciones acreedoras decidieran demandarme legalmente por incumplimiento, alegando que yo era legalmente responsable de esas deudas independientemente de haber sido víctima de fraude familiar. Marcos observó mi reacción de shock progresivo con una expresión compasiva pero profesional. Claramente habiendo presenciado escenas similares innumerables veces durante su carrera, tratando con víctimas de fraude crediticio, descubriendo alcances devastadores de daño financiero causado por personas que deberían haber sido confiables, pero se revelaron ser depredadores oportunistas explotando cínicamente relaciones íntimas para beneficios materiales egoístas. Cuando finalmente logré recuperar mínimamente mi capacidad de articular pensamientos coherentes en palabras comprensibles, hice la pregunta obvia atormentando mi mente traumatizada. ¿Cuánto tiempo tomaría limpiar completamente mi nombre de ese desastre financiero devastador? Y especialmente, ¿qué medidas legales necesitaría tomar inmediatamente para protegerme contra consecuencias adicionales mientras procesaba formalmente todos esos fraudes? A través de canales oficiales apropiados involucrando denuncias criminales contra Vera, independientemente de ser mi madre biológica, que me había criado durante 18 años antes de que conquistara independencia financiera, mudándome a mi propio apartamento. Marcos explicó con paciencia profesional que el proceso de contestar fraude crediticio era complejo y consumía tiempo, requiriendo que presentara un reporte policial formal, registrado en una comisaría especializada, documentando todos los crímenes cometidos por Vera, obtuviera declaraciones oficiales de todas las instituciones financieras involucradas, confirmando que las transacciones habían sido hechas fraudulentamente sin mi participación consciente, y especialmente sometiera toda esta documentación compilada a agencias de protección crediticia para análisis detallado que podría tomar entre 3 y 6 meses, hasta resultar en la remoción completa de todas las marcas negativas fraudulentas de mi registro fiscal. Durante ese periodo intermedio de análisis burocrático, mi puntaje de crédito permanecería severamente comprometido previniendo cualquier solicitud de crédito legítima que pudiera necesitar hacer, y especialmente enfrentaría riesgo sustancial de ser demandada legalmente
por instituciones acreedoras que habían proporcionado crédito basado en documentación fraudulenta, pero técnicamente válida presentada por Vera, durante solicitudes en persona que ella había hecho haciéndose pasar por mí o alegando ser representante legal autorizada para actuar en mi nombre. La complejidad legal de esa situación era abrumadora, pero Marcos tenía razón sobre la necesidad absoluta de actuar inmediatamente a través de canales oficiales apropiados, en lugar de intentar resolver el asunto privadamente a través de confrontación familiar que probablemente resultaría solamente en negaciones, manipulaciones emocionales, y especialmente en darle a Vera oportunidad de destruir evidencia física o digital que podría ser crucial para procedimientos criminales futuros, diseñados para responsabilizarla legalmente por los crímenes que había cometido deliberadamente contra mí durante meses de actividad fraudulenta sistemática. Salí de la oficina del Servicio de Protección al Crédito cargando un sobre grueso conteniendo copias impresas de todo mi historial crediticio detallado, mostrando cada fraude individual oficialmente documentado con fechas precisas, montos exactos, y especialmente nombres de instituciones financieras que habían sido engañadas por la presentación de documentos falsificados o uso impropio de mi identidad por alguien alegando ser mi representante legal autorizada. El peso físico de ese sobre parecía simbólicamente desproporcionado al peso emocional y psicológico de las revelaciones devastadoras que contenía sobre el alcance completo de la traición maternal que había estado ocurriendo secretamente durante meses mientras yo mantenía una relación superficialmente normal con Vera, a través de llamadas telefónicas semanales y almuerzos mensuales, donde ella nunca mostró señal alguna de culpa o remordimiento sobre los crímenes financieros que estaba sistemáticamente cometiendo contra mí, usando cínicamente la relación maternal como cobertura para actividades fraudulentas elaboradas. Mi primera parada después de salir de la oficina del Servicio de Protección al Crédito fue una comisaría especializada en crímenes contra la propiedad ubicada en un edificio gubernamental austero en el centro administrativo de la ciudad, donde pasé 3 horas agotadoras registrando un reporte policial detallado, reportando todos los fraudes descubiertos y presentando documentación compilada como evidencia física de actividades criminales perpetradas por Vera, durante periodo sustancial, sin mi conocimiento consciente o participación voluntaria en transacciones financieras fraudulentas que habían sido sistemáticamente hechas usando mi identidad fiscal como herramienta para obtener crédito que ella claramente no podía obtener, basado en su propia situación financiera modesta como jubilada recibiendo beneficios de pensión limitados insuficientes para sostener el estilo de vida sugerido por las compras registradas en los estados de cuenta. El investigador que me atendió en la comisaría era un hombre de mediana edad, con expresión cansada característica de profesionales, tratando diariamente con variaciones infinitas de crímenes financieros, cometidos por personas contra miembros de familia, amigos, parejas románticas, y especialmente contra víctimas vulnerables que confiaban ingenuamente en relaciones íntimas, solo para eventualmente descubrir que habían sido sistemáticamente explotadas por depredadores oportunistas enmascarados como personas cercanas confiables. Tomó notas meticulosas a lo largo de mi relato detallado del descubrimiento progresivo de los fraudes, desde la notificación inicial de la tarjeta de crédito hasta las revelaciones devastadoras en el Servicio de Protección al Crédito sobre el alcance completo del daño financiero acumulado, interrumpiendo ocasionalmente mi narrativa para hacer preguntas técnicas específicas sobre cronología exacta, montos precisos, y especialmente sobre evidencia disponible que pudiera apoyar cargos criminales formales contra Vera, incluyendo registros de cámaras de seguridad de instituciones financieras, mostrándola solicitando crédito en persona a mi nombre y copias de documentos falsificados o usados impropiamente. Durante procesos de aprobación de crédito, que habían sido conducidos según regulaciones aparentemente adecuadas, pero basadas en premisa fraudulenta, de que Vera tenía autorización legal para actuar en mi nombre, o que ella era genuinamente yo presentando solicitudes personalmente. Cuando finalmente firmé oficialmente el reporte policial transformando todos esos descubrimientos perturbadores en caso criminal sujeto a investigación policial y potenciales procedimientos judiciales contra mi propia madre biológica, sentí una mezcla compleja de alivio por finalmente tomar medidas concretas para protegerme legalmente y tristeza profunda sobre la necesidad de criminalizar a la persona que me había criado durante los años formativos de mi infancia, aunque esa misma persona había deliberadamente elegido traicionarme de maneras tan devastadoras durante mi vida adulta, cuando finalmente había conquistado estabilidad financiera a través de décadas de trabajo duro y planificación cuidadosa.
La confrontación inevitable con Vera sucedió el domingo siguiente al registro del reporte policial, cuando conduje hasta la casa modesta donde ella vivía sola, desde que mi hermana Patricia se había mudado hace 5 años para vivir con su novio en una ciudad vecina, aproximadamente 60 millas de distancia de la capital donde yo trabajaba, y mantenía mi vida organizada, lejos de complicaciones familiares, que siempre había intentado obsesivamente evitar durante toda mi existencia adulta, guiada por independencia emocional y financiera. La casa estaba exactamente como la recordaba de mis visitas mensuales rutinarias, que mantenía más por sentido de obligación filial que por deseo genuino de cercanía maternal. Jardín frontal bien cuidado con flores coloridas plantadas simétricamente a lo largo del camino de piedra conduciendo a la puerta principal pintada de azul claro. Muebles viejos pero impecablemente limpios que Vera mantenía con orgullo obsesivo, característico de mujeres de su generación que consideraban la limpieza del hogar como expresión directa de valor personal y respetabilidad social. Estacioné mi auto compacto en la calle estrecha frente a la residencia. Respiré profundamente varias veces intentando controlar los latidos acelerados del corazón, resonando en mis oídos como tambores anunciando batalla inminente. Y finalmente caminé con pasos deliberadamente lentos a través del portón de hierro oxidado que rechinó familiarmente al abrirse, revelando sonidos que habían puntuado toda mi infancia durante los 18 años que viví en esa casa antes de finalmente conquistar suficiente independencia para mudarme a mi propio apartamento y establecer límites saludables entre mi vida adulta y la figura maternal que siempre había ejercido control excesivo sobre mis elecciones personales, a través de manipulaciones emocionales sutiles, disfrazadas como preocupación amorosa. Cuando toqué el timbre y escuché el sonido electrónico familiar resonando a través de las paredes de la casa de la que conocía íntimamente cada rincón, sentí como si estuviera a punto de cruzar un umbral irreversible que transformaría permanentemente la naturaleza de nuestra relación de dinámica familiar disfuncional, pero tolerable a confrontación legal abierta, involucrando autoridades policiales, procedimientos criminales, y especialmente ruptura definitiva de cualquier pretensión de normalidad familiar que aún mantenía por sentido de deber filial residual. Vera abrió la puerta después de aproximadamente 30 segundos que parecieron una eternidad de ansiedad creciente. Su figura delgada de 63 años enmarcada por la moldura de madera oscura de la entrada principal. Vistiendo una bata de casa azul claro que habitualmente usaba los domingos cuando no esperaba visitas formales. Cabello gris, cortado corto, impecablemente peinado incluso en el contexto casual del fin de semana. Y especialmente esos ojos verdes calculadores que siempre me habían hecho sentir incómoda durante conversaciones importantes, porque parecían constantemente evaluar y juzgar cada palabra que pronunciaba, buscando vulnerabilidades que pudieran ser explotadas después en discusiones futuras sobre elecciones de vida que ella silenciosamente desaprobaba, pero comunicaba a través de expresiones faciales sutiles y comentarios aparentemente inocentes, cargados de críticas implícitas. Su expresión inicial de sorpresa leve viéndome parada en el umbral, una mañana de domingo sin aviso previo, rápidamente se transformó en algo que interpreté como precaución creciente, cuando probablemente percibió de mi postura corporal tensa y expresión facial seria, que esta no era una visita social casual, sino más bien una confrontación planificada sobre un asunto grave que había estado posponiendo durante toda la semana desde el descubrimiento de los fraudes en el servicio de protección al crédito. Permanecimos en silencio incómodo por unos segundos, mirándonos una a la otra a través del espacio liminal de la entrada de la casa, mientras corrientes invisibles de tensión familiar acumulada durante décadas de relación complicada se materializaban casi físicamente en el aire húmedo de la mañana, amenazando lluvia inminente reflejando perfectamente la atmósfera emocional pesada colgando entre nosotras, como nube tóxica a punto de explotar en tormenta devastadora. Finalmente Vera rompió el silencio tenso con voz controlada, pero claramente curiosa, sobre la motivación de esa visita inesperada, obviamente interrumpiendo su rutina tranquila de domingo de café prolongado y programas de televisión matutinos que religiosamente miraba. Cada semana como ritual de soledad confortable que había establecido desde que mi padre había muerto dejándola viuda, enfrentando el envejecimiento sola sin pareja romántica, con quien compartir las décadas finales de existencia progresivamente limitada por dolencias físicas naturales y aislamiento social voluntario característico de personas ancianas que gradualmente pierden círculos sociales, mientras amigos mueren o se mudan a otras ciudades siguiendo hijos adultos, estableciendo sus propias vidas lejos de padres envejecientes. Carolina, qué sorpresa verte aquí un domingo por la mañana sin llamar antes.
Usualmente llamas durante la semana para acordar la hora de nuestras visitas mensuales que mantengo marcadas en el calendario de la cocina como citas importantes organizando mi rutina solitaria, dijo con tono mezclando sorpresa genuina y precaución creciente sobre la naturaleza de esa visita, no programada claramente, desviándose de patrones establecidos durante años de interacciones predecibles y emocionalmente controladas, caracterizando nuestra relación funcional pero distante. No respondí inmediatamente porque estaba intentando organizar mentalmente la secuencia de acusaciones devastadoras que necesitaba presentar claramente y especialmente irreversiblemente, sin dejar espacio para manipulaciones emocionales o intentos de desviar responsabilidad a través de lágrimas dramáticas o apelaciones sentimentales sobre sacrificios maternales, que Vera solía invocar estratégicamente durante discusiones difíciles sobre asuntos financieros o elecciones personales que ella desaprobaba, pero no podía controlar directamente, debido a mi independencia económica conquistada a través de décadas de trabajo duro, construyendo carrera profesional sólida que me liberó de dependencia material de familia, que siempre había usado recursos financieros como herramienta de control emocional sobre miembros más vulnerables. Empujé gentilmente la puerta abierta, caminando deliberadamente dentro de la casa sin esperar invitación explícita, mi invasión física de su espacio doméstico, comunicando implícitamente la seriedad absoluta de esa confrontación, que no sería conducida civilmente en la entrada de la residencia, donde vecinos curiosos podrían escuchar acusaciones devastadoras sobre crímenes financieros, sistemáticamente cometidos durante meses de actividad fraudulenta, que completamente destruyeron mi reputación crediticia y especialmente mi confianza residual en la integridad de la persona que debería haber sido figura maternal protectora, en lugar de depredador oportunista, explotando cínicamente la relación familiar para beneficios materiales egoístas. Vera cerró la puerta detrás de mí con movimiento lento, demostrando vacilación creciente sobre la confrontación inminente que probablemente había anticipado eventualmente desde el momento en que comenzó a cometer los fraudes usando mi identidad, pero esperaba posponer indefinidamente a través de negaciones planificadas y manipulaciones emocionales elaboradas que históricamente habían funcionado en nuestros conflictos familiares previos, involucrando asuntos menos serios que deudas fraudulentas, totalizando casi $100, cero acumuladas secretamente durante meses de actividad criminal sistemática. Caminé directamente a la sala de estar, modestamente amueblada con sofá de tela floral descolorida, donde habíamos mantenido incontables conversaciones superficiales, durante visitas mensuales rutinarias, que cumplía religiosamente, más por sentido de obligación moral que deseo genuino de cercanía emocional con mujer que siempre me había hecho sentir inadecuada a través de críticas veladas sobre elecciones profesionales enfocadas en carrera en lugar de matrimonio y maternidad, que ella consideraba destinos naturales apropiados para mujeres independientemente de ambiciones personales o talentos individuales, que podrían dirigir vidas a través de caminos diferentes de aquellos tradicionalmente prescritos por normas sociales conservadoras de su generación. Permanecí de pie en lugar de sentarme porque la postura erguida comunicaba autoridad y especialmente determinación irrevocable de conducir esa confrontación en mis propios términos, sin permitir que Vera asumiera control a través de falsa hospitalidad doméstica, que transformaría acusaciones serias en conversación familiar amistosa, donde ella podría manipular la narrativa, presentándose como víctima de circunstancias desesperadas, justificando moralmente los crímenes que había cometido deliberadamente contra su propia hija, usando la relación maternal como cobertura para actividades fraudulentas elaboradas. Saqué el sobre grueso de la bolsa grande que llevaba conteniendo toda la evidencia compilada durante la semana anterior. Copias del reporte detallado del Servicio de Protección al Crédito, mostrando cada fraude individual oficialmente documentado, con fechas precisas y montos exactos. Estados de cuenta bancarios de múltiples instituciones financieras, donde Vera había solicitado crédito fraudulento a mi nombre, fotografías capturadas de cámaras de seguridad mostrándola en persona en sucursales bancarias durante procesos de aprobación de crédito, y especialmente una copia del reporte policial oficial, que había registrado formalmente en la comisaría especializada, transformando esos descubrimientos perturbadores en caso criminal sujeto a investigación policial y potenciales procedimientos judiciales que podrían resultar en prisión y antecedentes penales permanentes que marcarían el resto de su existencia como criminal convicta por fraudes contra su propia familia. Coloqué el sobre pesado sobre la mesa de centro, estratégicamente posicionada entre nosotras, creando barrera física simbólica, representando el abismo emocional y legal.
ahora definitivamente separando madre e hija, transformando relación familiar disfuncional, pero tolerable en situación adversarial involucrando autoridades gubernamentales y potencialmente cortes criminales donde jueces imparciales decidirían consecuencias apropiadas por crímenes sistemáticamente cometidos durante meses de actividad fraudulenta deliberada. Vera miró el sobre con expresión que interpreté como mezcla compleja de curiosidad creciente y miedo naciente sobre el contenido de esos documentos oficiales, obviamente representando evidencia sustancial meticulosamente compilada, para apoyar acusaciones serias que estaba a punto de presentar formalmente, destruyendo cualquier posibilidad de negación plausible o manipulación emocional que pudiera desviar responsabilidad legal por crímenes financieros que había cometido sistemáticamente, usando mi identidad fiscal como herramienta para obtener crédito fraudulento, financiando estilo de vida insostenible basado en recursos obtenidos ilegalmente, a través de explotación cínica de confianza familiar y acceso privilegiado a documentos personales que ingenuamente le había permitido mantener guardados en cajones de la casa durante años, cuando aún vivía allí, antes de conquistar suficiente independencia para establecer mi propia residencia, lejos del control maternal excesivo. Vera, vine aquí hoy porque descubrí algo absolutamente devastador durante la semana pasada, que transformó completamente mi comprensión de quién realmente eres como persona, y especialmente de cuán lejos estás dispuesta a llegar para explotar la relación maternal para beneficios financieros egoístas, destruyendo sistemáticamente la vida de tu propia hija a través de crímenes que podrían resultar en mi encarcelamiento y destrucción completa de la reputación profesional pacientemente construida durante décadas de trabajo honesto. Comencé con voz controlada pero claramente cargada de furia contenida, amenazando explotar en acusaciones emocionales si no mantenía enfoque disciplinado en presentación fáctica de evidencia irrefutable, en lugar de permitir que sentimientos de traición familiar me dominaran, transformando confrontación necesaria en drama emocional improductivo, dándole a Vera oportunidad de manipular la narrativa a través de lágrimas estratégicas y apelaciones sentimentales sobre sacrificios maternales. Su expresión sutilmente cambió de curiosidad cautelosa a algo parecido a defensa naciente, mientras músculos faciales visiblemente se tensaban preparando postura psicológica para negar acusaciones o alternativamente presentar justificaciones elaboradas, minimizando gravedad de acciones criminales, transformándolas en errores comprensibles, cometidos bajo presión de circunstancias financieras desesperadas que cualquier persona razonable podría cometer si enfrentara situaciones similares de necesidad material urgente, combinada con oportunidades convenientes de acceder a crédito a través de identidad de familiar cercano, manteniendo puntaje de crédito impecable construido a través de comportamiento financiero ejemplar. Abrí metódicamente el sobre primero, sacando el reporte detallado del Servicio de Protección al Crédito, listando todos los fraudes oficialmente documentados, y comencé a leer en voz alta cada ítem individual, comenzando con la tarjeta de crédito Platinum con límite de 45 años, CS00, que había descubierto inicialmente a través de la notificación amenazante recibida el martes anterior, iniciando toda esa investigación devastadora sobre el alcance completo del daño financiero causado por la persona que debería haber sido confiable, pero se reveló ser depredador oportunista. Tarjeta de crédito solicitada hace 8 meses a mi nombre, presentando documentación falsificada, incluyendo copias de mi cédula de identidad y comprobante de domicilio, usada intensivamente para compras totalizando 45 Sealer Resort Orders, incluyendo restaurantes caros, tiendas departamentales, agencias de viajes, y especialmente retiros de efectivo que obviamente usaste para financiar un estilo de vida que no podías sostener con la modesta jubilación que recibes mensualmente como beneficios de pensión. Leí directamente del documento oficial mientras observaba la expresión de Vera transformándose progresivamente de defensa cautelosa a algo parecido a pánico creciente, mientras se daba cuenta de que yo poseía evidencia detallada y especialmente documentación oficial, haciendo negaciones implausibles y manipulaciones emocionales inefectivas contra hechos irrefutables compilados por instituciones financieras a través de sistemas computarizados meticulosamente registrando cada transacción fraudulenta, hecha usando mi identidad durante meses de actividad criminal sistemática. Continué leyendo metódicamente a través de la lista devastadora de fraudes adicionales descubiertos en el Servicio de Protección al Crédito. Préstamo personal de 18,000 ARR obtenido a través de compañía financiera especializada en crédito para personas con mal crédito cobrando tasas de interés estratosféricas,
Financiamiento de vehículo usado por monto de $32. 00 para comprar automóvil que obviamente nunca poseí ni conduje. Y especialmente secuencia de consultas de crédito hechas por múltiples instituciones financieras, sugiriendo intentos fallidos de solicitar crédito adicional en varios establecimientos, probablemente rechazando solicitudes debido al endeudamiento creciente que Vera misma estaba sistemáticamente creando a través de fraudes previos, deteriorando progresivamente mi puntaje de crédito, transformando reputación financiera impecable en perfil de alto riesgo característico de personas involucradas en actividades criminales o mínimamente irresponsables financieramente. Cuando finalmente terminé la lectura completa de todos los fraudes oficialmente documentados en el reporte del Servicio de Protección al Crédito, coloqué ese documento de vuelta sobre la mesa de centro y agarré el siguiente ítem del sobre. Copia del reporte policial oficial que había registrado formalmente en la comisaría especializada, transformando esos descubrimientos devastadores en caso criminal, sujeto a investigación policial inmediata. Sostuve ese documento gubernamental sellado con sellos oficiales ante los ojos de Vera, forzándola a confrontar la realidad legal irreversible de que sus acciones criminales habían cruzado el límite de asunto familiar privado que podría resolverse a través de conversaciones domésticas y se habían transformado en caso de justicia criminal involucrando autoridades policiales ahora poseyendo mandato legal para investigar, arrestar y procesar judicialmente a la persona responsable de fraudes documentados independientemente de relación familiar entre víctima y criminal. La expresión en el rostro de Vera cuando finalmente comprendió completamente la gravedad irreversible de la situación legal en que se había colocado a través de meses de actividad fraudulenta deliberada fue una transformación dramática de defensa calculada a algo que solo puedo describir como desesperación absoluta mezclada con pánico creciente, mientras las implicaciones completas de esa confrontación progresivamente se asentaban en su conciencia, revelando que las estrategias habituales de manipulación emocional no funcionarían contra evidencia oficialmente documentada y especialmente contra procesos legales ya formalmente iniciados a través de canales gubernamentales apropiados que seguirían curso burocrático inevitable independientemente de lágrimas o apelaciones sentimentales sobre relaciones familiares o sacrificios maternales históricos. Carolina, déjame explicarte. No entiendes las circunstancias completas que me llevaron a tomar decisiones desesperadas durante meses recientes. Estaba enfrentando situación financiera imposible con deudas acumuladas, amenazando con quitarme la casa donde viví durante décadas, criándote a ti y a tu hermana, después de que tu padre nos abandonara, dejándome sola para mantener a toda la familia con modesto salario como secretaria administrativa. Vera comenzó con voz intentando sonar desesperada y victimizada, pero para mí comunicando solo manipulación emocional calculada, intentando desviar responsabilidad personal por crímenes que había cometido deliberadamente, presentándose como víctima de circunstancias adversas en lugar de criminal, que tomó decisiones conscientes de defraudar a su propia hija en lugar de buscar soluciones legítimas a problemas financieros como cualquier persona honesta haría al enfrentar dificultades materiales. Inmediatamente interrumpí ese intento de manipular la narrativa a través de historia victimizada sobre dificultades financieras y sacrificios maternales históricos, completamente irrelevantes, a la cuestión legal central sobre crímenes sistemáticamente cometidos durante meses, usando deliberadamente mi identidad para obtener crédito fraudulento, destruyendo mi reputación financiera y poniendo mi libertad en riesgo a través de potencial incriminación en crímenes de lavado de dinero o evasión fiscal que no había cometido conscientemente. Levanté mi mano en gesto autoritario de alto, comunicando claramente que no permitiría interrupciones o desviaciones narrativas, mientras presentaba formalmente todas las acusaciones, y especialmente las consecuencias legales irreversibles que enfrentaría, debido a elecciones criminales que había hecho durante periodo prolongado de actividad fraudulenta, deliberada contra su propia familia. Vera, no permitiré que manipules esta conversación, presentándote como víctima de circunstancias financieras desesperadas, cuando la realidad oficialmente documentada es que cometiste múltiples crímenes federales serios durante al menos 8 meses consecutivos, incluyendo fraude documental, uso impropio de identidad ajena, estafa calificada involucrando múltiples instituciones financieras, y especialmente construcción deliberada de perfil criminal, asociado con mi identidad fiscal, que podría resultar en mi encarcelamiento por crímenes que no cometí.
Declaré con firmeza inquebrantable, comunicando determinación absoluta de no aceptar justificaciones o manipulaciones emocionales, minimizando la gravedad de acciones criminales a través de narrativas victimizadas sobre dificultades financieras. Continué sistemáticamente presentando toda la evidencia compilada, incluyendo fotografías capturadas de cámaras de seguridad bancarias mostrando inequívocamente a Vera en persona en sucursales durante solicitudes de crédito fraudulentas, estados de cuenta detallados de todas las transacciones hechas usando tarjetas y préstamos ilegalmente obtenidos a mi nombre, y especialmente análisis técnico proporcionado por Marcos del Servicio de Protección al Crédito, explicando cómo el patrón sistemático de fraudes sugería planificación deliberada en lugar de error aislado cometido bajo presión de necesidad financiera urgente. Cada evidencia adicional que presentaba era como un martillo golpeando progresivamente contra las defensas psicológicas de Vera, destruyendo sistemáticamente cualquier posibilidad de negar responsabilidad o justificar moralmente los crímenes que había cometido a través de narrativas elaboradas sobre sacrificios maternales o circunstancias atenuantes que pudieran minimizar la gravedad de acciones criminales deliberadas. La transformación en la expresión facial y postura corporal de Vera, mientras yo sistemáticamente presentaba toda la evidencia compilada, fue una progresión dramática desde defensa calculada inicial a través de negación desesperada, hasta finalmente colapso emocional cuando comprendió completamente que no había escape posible de las consecuencias legales irreversibles que enfrentaría, debido a elecciones criminales que había hecho durante meses de actividad fraudulenta sistemática. Las lágrimas finalmente comenzaron a fluir de sus ojos cuando aparentemente comprendió la magnitud completa del daño que había causado, no solo a mi situación financiera, sino especialmente a la relación maternal ahora irreparablemente destruida, a través de traición tan profunda y calculada, haciendo imposible cualquier reconciliación futura basada en confianza restaurada o perdón genuino, más allá de formalidades superficiales mantenidas por sentido de obligación social durante eventos familiares inevitables como bodas o funerales de parientes compartidos. Cuando finalmente intentó hablar nuevamente después de varios minutos de silencio pesado, puntuado solo por sollozos intermitentes, su voz tenía calidad quebrada y desesperada, contrastando dramáticamente con tono controlado y manipulador, caracterizando el inicio de esa confrontación antes de que evidencia irrefutable destruyera completamente sus defensas psicológicas construidas anticipadamente para esa conversación inevitable que probablemente había ensayado mentalmente múltiples veces, esperando manipular la narrativa a través de apelaciones emocionales sobre relaciones familiares y sacrificios históricos, justificando moralmente crímenes cometidos contra hija ingrata, supuestamente no apreciando adecuadamente todo lo que madre dedicada había sacrificado durante décadas criando 2 hijas sola después de divorcio traumático. Carolina, por favor, necesitas entender que nunca realmente quise hacerte daño. Simplemente estaba desesperada intentando mantener la casa y pagar deudas acumuladas durante años de soledad financiera, después de que tu padre nos abandonara dejando solo pensión alimenticia miserable, apenas cubriendo gastos básicos, mientras ustedes dos estaban creciendo requiriendo ropa, útiles escolares, actividades extracurriculares que proporcioné sacrificando mis propias necesidades, para asegurar que tuvieran mejores oportunidades que las que yo tuve cuando era joven, sin educación adecuada o apoyo familiar. Vera nuevamente intentó manipular la narrativa, presentando versión victimizada de historia familiar, enfatizando sacrificios maternales, mientras convenientemente minimizaba el hecho de que los crímenes que había cometido fueron elecciones deliberadas y conscientes, en lugar de errores accidentales o decisiones forzadas por circunstancias completamente fuera de control personal. Pero esta vez su intento de manipulación emocional fue recibido no con culpa filial residual que probablemente esperaba invocar a través de recordatorios sobre sacrificios históricos, sino más bien con furia fría y determinación inquebrantable alimentada por meses de ansiedad devastadora desde el descubrimiento inicial de los fraudes, y especialmente por comprensión creciente sobre el alcance completo de la traición calculada perpetrada sistemáticamente durante periodo prolongado, mientras yo ingenuamente mantenía confianza residual en la integridad básica de la persona que debería haber sido figura maternal protectora. Respondí con voz controlada pero cargada de desprecio creciente, comunicando claramente que la relación maternal estaba definitivamente terminada, más allá de cualquier posibilidad de reconciliación genuina basada en confianza restaurada, o perdón auténtico, trascendiendo formalidades superficiales, mantenidas solo por obligaciones sociales inevitables. Verá, tenías incontables opciones legítimas disponibles si realmente estabas enfrentando dificultades financieras serias.
Podrías haber pedido ayuda directamente solicitando préstamo, que probablemente habría proporcionado, estableciendo términos razonables de pago. Podrías haber buscado asesoría financiera profesional para reestructurar deudas a través de negociaciones con acreedores. Podrías incluso haber considerado vender la casa demasiado grande para una sola persona y mudarte a apartamento más pequeño, más adecuado para jubilada viviendo sola con ingreso limitado. Enumeré sistemáticamente alternativas legítimas que cualquier persona honesta habría explorado antes de recurrir a crímenes financieros contra propia familia. Pero en lugar de cualquiera de esas opciones legales y moralmente aceptables, deliberadamente elegiste cometer fraudes sistemáticos usando mi identidad durante al menos 8 meses consecutivos, acumulando deudas totalizando casi $100,000 que destruyeron completamente mi reputación crediticia pacientemente construida durante décadas de comportamiento financiero ejemplar, y especialmente poniéndome en riesgo de ser procesada criminalmente por lavado de dinero o evasión fiscal debido al perfil sospechoso que construiste asociado con mi identidad a través de múltiples transacciones fraudulentas hechas en diferentes bancos, siguiendo patrón, sugiriendo actividad criminal organizada, en lugar de simple dificultad financiera temporal. Cada palabra que pronunciaba era como sentencia judicial, siendo formalmente entregada comunicando irreversibilidad de consecuencias legales que Vera enfrentaría debido a elecciones criminales, que conscientemente había hecho durante meses de actividad fraudulenta sistemática. Contra propia hija que siempre había mantenido relación respetuosa, incluso cuando discrepaba con elecciones maternales, o se sentía excesivamente controlada, a través de manipulaciones emocionales sutiles, disfrazadas como preocupación amorosa, apropiada de madre dedicada. La siguiente fase de esa confrontación devastadora involucró la revelación final y más perturbadora sobre las motivaciones reales detrás de los fraudes sistemáticos. Pregunta directa sobre dónde exactamente estaba todo el dinero fraudulentamente obtenido a través de esas tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamientos totalizando casi $100. Cero acumulados durante 8 meses de actividad criminal deliberada. Observé cuidadosamente la expresión facial de Vera cuando hice esa pregunta crucial, esperando detectar señales de mentira adicional o intento de ocultar información sobre destino final de recursos obtenidos ilegalmente que podrían revelar capas adicionales de criminalidad más allá de fraudes oficialmente documentados en el Servicio de Protección al Crédito y formalmente registrados en reporte policial. Hubo pausa significativa antes de que respondiera, durante la cual observé conflicto interno, visible en sus ojos, calculando rápidamente si debería continuar mintiendo, intentando minimizar alcance completo de actividades criminales, o debería finalmente confesar verdad completa. Reconociendo que evidencia ya compilada hacía negaciones adicionales, implausibles y especialmente contraproducentes en términos de potencial para negociar acuerdo judicial, minimizando consecuencias legales a través de cooperación, con investigaciones policiales y demostración de remordimiento genuino, en lugar de mantener postura defensiva basada en negaciones y justificaciones elaboradas. Finalmente respondió con voz baja y derrotada, contrastando dramáticamente con tono manipulador inicial de esa confrontación, revelando información, confirmando peores sospechas sobre naturaleza calculada y deliberada de crímenes que había sistemáticamente cometido durante meses, explotando cínicamente relación familiar para beneficios materiales egoístas, financiando estilo de vida insostenible basado en recursos obtenidos fraudulentamente. Usé el dinero para pagar deudas viejas acumuladas durante años, apostando en casinos en línea que descubrí hace aproximadamente 2 años, cuando estaba buscando formas de aliviar la soledad y aburrimiento de la jubilación, viviendo sola sin propósito claro o conexiones sociales significativas, llenando vacío emocional, dejado por décadas de trabajo duro y sacrificios maternales, no adecuadamente apreciados por hijas que me abandonaron tan pronto conquistaron independencia financiera, estableciendo sus propias vidas, lejos de madre envejeciente, que había dedicado existencia entera criándolas sola después de divorcio traumático. Vera finalmente confesó, revelando dimensión adicional perturbadora de su situación, explicando parcialmente pero absolutamente no justificando moralmente los crímenes que había cometido contra mí. La revelación sobre adicción a apuestas en línea transformó la narrativa de madre desesperada, enfrentando dificultades financieras inevitables, a historia mucho más oscura sobre persona con problema de dependencia que eligió financiar adicción destructiva a través de fraudes sistemáticos contra propia familia en lugar de buscar tratamiento apropiado para condición psicológica.
requiriendo intervención profesional y especialmente rendición de cuentas personal, en lugar de victimización manipuladora, desviando culpabilidad a circunstancias externas o fallas de otros para proporcionar suficiente apoyo emocional, previniendo desarrollo de comportamientos autodestructivos. Sentí ola de emociones conflictivas procesando esa confesión. Por un lado, había elemento de comprensión sobre cómo soledad crónica y falta de propósito durante jubilación pueden llevar a personas vulnerables a desarrollar dependencias destructivas, buscando escapismo a través de actividades proporcionando excitación temporal, enmascarando vacíos emocionales más profundos. Pero por otro lado, permanecía furia absoluta sobre el hecho de que Vera había conscientemente elegido financiar su adicción a través de crímenes contra mí, en lugar de buscar ayuda profesional o mínimamente confesar problemas solicitando apoyo familiar que probablemente habría sido proporcionado estableciendo condiciones apropiadas, incluyendo tratamiento obligatorio para dependencia y supervisión financiera, previniendo daño adicional. Permanecimos en silencio tenso durante varios minutos después de esa confesión devastadora sobre adicción al juego, explicando motivación real detrás de fraudes sistemáticos. Cada una procesando internamente las implicaciones completas de esa revelación sobre naturaleza de relación maternal, fundamentalmente basada en manipulaciones y ocultamientos, en lugar de honestidad y confianza mutua, caracterizando familias funcionales saludables. Finalmente rompí el silencio opresivo con declaración final sobre consecuencias irreversibles que Vera enfrentaría debido a elecciones criminales que conscientemente había hecho durante meses de actividad fraudulenta, sistemática financiando adicción destructiva a través de explotación cínica de relación familiar y especialmente de mi identidad fiscal, ahora permanentemente manchada por deudas fraudulentas acumuladas a mi nombre, sin conocimiento consciente o consentimiento. Expliqué metódicamente los próximos pasos del proceso legal ya formalmente iniciado a través de registro de reporte policial, investigación criminal a ser conducida por autoridades especializadas en fraudes financieros, incluyendo análisis forense de todas las transacciones oficialmente documentadas, potencial emisión de orden de arresto preventivo si investigadores determinaban que había riesgo de fuga o destrucción de evidencia adicional, procedimientos judiciales formales inevitablemente resultando en condena criminal, considerando volumen abrumador de evidencia, oficialmente documentada, a través de sistemas bancarios computarizados meticulosamente registrando cada fraude individual durante periodo prolongado, y especialmente sentencia probablemente incluyendo encarcelamiento efectivo, dependiendo de severidad determinada por juez, considerando múltiples crímenes federales sistemáticamente cometidos, demostrando planificación deliberada en lugar de error aislado, resultante de necesidad urgente temporal. La expresión en el rostro de Vera cuando finalmente comprendió completamente la irreversibilidad de las consecuencias legales que enfrentaría fue transformación de desesperación a resignación derrotada, característica de persona finalmente aceptando responsabilidad por elecciones destructivas, después de agotar todos los intentos de manipular narrativa o desviar culpabilidad a factores externos fuera de control personal. Preguntó con voz pequeña y quebrada si había alguna posibilidad de que yo retirara la denuncia criminal, permitiendo resolución privada a través de acuerdo familiar, evitando escándalo público, y especialmente prisión que destruiría completamente el resto de su existencia, transformando jubilada respetable en criminal convicta, cargando registro permanente marcando toda interacción futura con instituciones gubernamentales y sociedad en general. Respondí con firmeza inquebrantable que la decisión de registrar reporte policial oficial no fue hecha impulsivamente, sino más bien después de consulta detallada con abogados especializados que claramente explicaron que la única manera de protegerme legalmente contra potencial incriminación en crímenes financieros que no cometí era establecer formalmente a través de canales oficiales que yo era víctima de fraude en lugar de participante voluntaria en esquemas criminales, y por lo tanto la denuncia policial era irreversible y seguiría curso legal inevitable independientemente de remordimiento tardío o apelaciones emocionales sobre relaciones familiares irreparablemente destruidas a través de traiciones calculadas, sistemáticamente perpetradas durante meses de actividad fraudulenta deliberada. También informé que además de procedimientos criminales conducidos por autoridades policiales, estaba simultáneamente iniciando acción civil, buscando reparaciones financieras por daños morales sustanciales causados a través de meses de ansiedad devastadora, desde descubrimiento de fraudes, y especialmente por destrucción completa de reputación crediticia, pacientemente.
construida durante décadas, ahora requiriendo proceso largo y costoso de contestación formal a través de múltiples canales burocráticos para eventualmente limpiar mi nombre de marcas negativas fraudulentas, manchando permanentemente mi historial fiscal. La confrontación final terminó con mi partida de la casa, dejando a Vera sola procesando magnitud completa de consecuencias, que enfrentaría debido a elecciones criminales que conscientemente había hecho financiando adicción destructiva al juego a través de fraudes sistemáticos contra propia hija, que siempre había mantenido relación respetuosa, incluso cuando se sentía emocionalmente manipulada o excesivamente controlada a través de tácticas sutiles, disfrazadas como preocupación maternal apropiada. Caminé a través del jardín frontal familiar por última vez como hija visitante, regresando a la realidad de ser víctima formal de crímenes financieros perpetrados por persona que debería haber sido confiable, pero se reveló ser depredador oportunista, explotando cínicamente relaciones íntimas para beneficios materiales egoístas. Entré al auto compacto estacionado en la calle estrecha y lentamente me alejé de esa casa que había sido hogar durante 18 años formativos, pero ahora representaba solo ubicación de crímenes sistemáticamente cometidos contra mí durante meses mientras yo ingenuamente mantenía confianza residual en integridad básica de figura maternal. Durante el viaje de regreso a mi apartamento a través de calles aún vacías de mañana de domingo nublada, procesé internamente todas las emociones conflictivas sobre confrontación necesaria pero devastadora. Alivio por finalmente haber enfrentado directamente a Vera presentando evidencia irrefutable, haciendo negaciones implausibles. Tristeza profunda sobre destrucción irreversible de relación familiar, nunca ideal, pero manteniendo apariencia funcional a través de visitas mensuales rutinarias y conversaciones superficiales, evitando temas controversiales. Y especialmente determinación renovada de seguir proceso legal hasta conclusión final, independientemente de presiones familiares o apelaciones emocionales sobre perdón y reconciliación, inevitablemente viniendo de parientes bien intencionados pero desinformados sobre alcance completo de traiciones calculadas sistemáticamente perpetradas durante meses de actividad criminal deliberada. Las semanas siguientes a esa confrontación devastadora con Vera se transformaron en periodo de turbulencia emocional y burocrática intensa, donde cada día traía nuevos desarrollos en el caso criminal que había formalmente iniciado a través de registro de reporte policial en comisaría especializada en crímenes contra la propiedad. Rodrigo, mi ex novio abogado que amablemente había ofrecido representarme legalmente a pesar de historia matrimonial complicada entre nosotros, trabajó incansablemente compilando dossier comprensivo documentando no solo fraudes financieros sistemáticamente cometidos por Vera durante 8 meses consecutivos, sino especialmente estableciendo cronología detallada, demostrando claramente mi ignorancia completa sobre actividades criminales hasta momento de descubrimiento accidental, a través de esa notificación roja de la compañía de tarjetas de crédito llegando el martes soleado, transformando permanentemente mi comprensión de confianza familiar y límites de traición maternal. Durante nuestras reuniones semanales en su oficina ubicada en edificio corporativo moderno en el centro financiero de la ciudad, Rodrigo pacientemente explicaba complejidades legales del caso, involucrando múltiples jurisdicciones, debido a que los fraudes habían sido cometidos en diferentes instituciones financieras ubicadas en diversos barrios, y especialmente sobre estrategias defensivas que necesitábamos implementar preventivamente, en caso de que Vera intentara revertir la narrativa, alegando que yo había consentido tácitamente el uso de mi identidad o había beneficiado directa o indirectamente de recursos fraudulentamente obtenidos a través de esos préstamos y tarjetas de crédito ilegalmente solicitadas usando mis documentos personales. La posibilidad perturbadora de que Vera pudiera intentar incriminarme como cómplice voluntaria, en lugar de víctima inocente de fraudes sistemáticos, me mantuvo despierta durante noches interminables, procesando obsesivamente cada interacción histórica que habíamos mantenido durante años precedentes, intentando identificar momentos donde ella podría falsamente alegar que yo había demostrado conocimiento sobre sus actividades criminales o proporcionado asistencia implícita a través de negligencia deliberada en monitorear mi historial crediticio con frecuencia suficiente para detectar fraudes en etapas tempranas, cuando el daño era aún mínimamente reversible. La primera audiencia judicial preliminar ocurrió en fría mañana de septiembre, aproximadamente 6 semanas después del registro inicial del reporte policial, cuando fui formalmente citada a comparecer en el Tribunal Central de la ciudad acompañada por Rodrigo, para presentar testimonio detallado ante jueza especializada en crímenes financieros sobre circunstancias del descubrimiento del fraude, y especialmente sobre naturaleza de mi relación histórica con Vera,
que pudiera contextualizar posibles motivaciones para que ella hubiera específicamente elegido victimizarme, en lugar de buscar otras alternativas para financiar la adicción destructiva a apuestas en línea que había revelado durante nuestra confrontación doméstica traumática. La sala del tribunal era ambiente austero con paredes grises decoradas solo con escudo nacional y fotografía oficial del presidente de la República. Amueblada con bancos de madera oscura pulida donde familiares de acusados y víctimas esperaban nerviosamente sus turnos para ser llamados ante autoridades judiciales, decidiendo destinos a través de sentencias formales basadas en interpretaciones técnicas de códigos legales complejos que la mayoría de personas ordinarias no entendían adecuadamente sin asistencia de abogados especializados. Cuando finalmente fui llamada a sentarme en la silla de testigos estratégicamente posicionada, enfrentando a la jueza y fiscal público, pero lateralmente relativa a Vera sentada junto a su defensor público asignado por el Estado, porque obviamente no poseía recursos financieros para contratar representación legal privada, sentí el peso aplastante de esa situación imposible, donde estaba siendo forzada a testificar formalmente contra mi propia madre biológica en procedimientos criminales, potencialmente resultando en su encarcelamiento efectivo por crímenes que había cometido deliberadamente contra mí durante meses de actividad fraudulenta sistemática. Ver a Vera en ese contexto formal de corte vistiendo ropa simple contrastando dramáticamente con elegancia casual que solía mantener durante nuestras visitas mensuales rutinarias. Su rostro visiblemente envejecido por estrés de enfrentar consecuencias legales irreversibles de elecciones criminales. Y especialmente esos ojos verdes, que siempre habían sido calculadores ahora demostrando solo resignación derrotada de persona, finalmente aceptando responsabilidad por acciones destructivas, después de agotar todos los intentos de manipular narrativa o desviar culpabilidad a factores externos. Creó mezcla compleja de emociones conflictivas, incluyendo simultáneamente satisfacción, por finalmente obtener justicia legal apropiada y tristeza profunda, sobre destrucción irreversible de relación familiar, a pesar de nunca ser ideal, aún representando conexión emocional significativa con persona que me había criado durante años formativos de infancia. El testimonio que proporcioné durante esa primera audiencia judicial duró aproximadamente 2 horas y media, incluyendo interrogatorio directo conducido por Rodrigo, estableciendo cronología fáctica de descubrimientos progresivos, desde notificación inicial de tarjeta de crédito, hasta revelaciones devastadoras en servicio de protección al crédito, seguido por contrainterrogatorio conducido por defensor público de Vera, intentando establecer que yo había negligentemente descuidado monitoreo adecuado de mi historial crediticio, creando oportunidades facilitando fraudes en lugar de implementar salvaguardas protectoras. Razonables que habrían detectado actividades sospechosas en etapas mucho más tempranas cuando daño era aún sustancialmente menor y especialmente reversible a través de simples contestaciones administrativas en lugar de procedimientos criminales formales involucrando autoridades policiales y cortes judiciales. Durante ese contrainterrogatorio incómodo donde defensor público de Vera hacía preguntas técnicas sobre frecuencia con que consultaba mi puntaje de crédito, y especialmente sobre por qué había permitido que Vera mantuviera copias de mis documentos personales guardados en cajones de su casa durante años, cuando aún vivía allí antes de mudarme a propio apartamento. Mantuve compostura profesional respondiendo honestamente que, como la mayoría de personas, manteniendo comportamiento financiero ejemplar, pagando facturas rigurosamente a tiempo, no veía necesidad de monitorear obsesivamente mi historial crediticio, consultándolo semanal o mensualmente, porque razonablemente confiaba en que reputación, impecable construida durante décadas, no estaba siendo secretamente destruida por persona que debería ser confiable, pero se reveló ser depredador oportunista, explotando cínicamente relación familiar para beneficios materiales egoístas. La jueza presidiendo esa audiencia preliminar era mujer de aproximadamente 55 años, con expresión facial severa, característica de profesionales judiciales, desarrollando escepticismo sustancial sobre naturaleza humana, después de décadas presenciando variaciones infinitas de crímenes cometidos por personas contra miembros de familia, amigos, y especialmente contra víctimas vulnerables, confiando ingenuamente en relaciones íntimas, solo para eventualmente descubrir que habían sido sistemáticamente explotadas a través de manipulaciones elaboradas, disfrazadas como comportamientos normales de personas cercanas. Después de completar testimonios y presentación de toda evidencia documental meticulosamente compilada por Rodrigo, incluyendo reporte completo del Servicio de Protección al Crédito, estados de cuenta bancarios detallados de todas instituciones financieras involucradas en fraudes,
Fotografías capturadas de cámaras de seguridad mostrando inequívocamente a Vera solicitando crédito en persona en sucursales bancarias durante proceso de aprobación, y especialmente análisis grafológicos confirmando que firmas en documentos fraudulentos eran auténticamente suyas en lugar de falsificaciones ejecutadas por terceros desconocidos. La jueza anunció que deliberaría cuidadosamente sobre el caso durante periodo de aproximadamente 3 semanas, antes de emitir decisión preliminar sobre si existía evidencia suficiente para proceder con procedimientos criminales formales contra Vera o si caso debería ser archivado, por insuficiencia evidencial, como argumentaba su defensor público, alegando que fraudes podrían haber sido cometidos por criminales profesionales que robaron identidad tanto mía como de Vera, usando documentos falsificados de ambas para ejecutar esquema elaborado sin conocimiento consciente o participación de ninguna de nosotras. Esa posibilidad legal de que caso pudiera ser archivado por supuesta insuficiencia de evidencia, a pesar de volumen abrumador de documentación oficial compilada, me dejó simultáneamente furiosa sobre potencial injusticia de sistema legal, a veces permitiendo que criminales escapen consecuencias apropiadas a través de tecnicismos procedimentales hábilmente explotados por abogados defensores, y especialmente ansiosa sobre posibilidad de haber atravesado meses de turbulencia emocional, devastadora, procesando descubrimientos traumáticos sobre alcance completo de traiciones maternales, solo para finalmente no obtener justicia legal, adecuada, responsabilizando formalmente a Vera por crímenes que había cometido deliberadamente durante periodo prolongado de actividad fraudulenta sistemática contra propia hija, siempre manteniendo relación respetuosa, incluso cuando se sentía emocionalmente manipulada o excesivamente controlada. Durante ese periodo de 3 semanas, esperando decisión judicial preliminar, la vida diaria se convirtió en ejercicio de ansiedad manejada a través de rutinas obsesivamente estructuradas, ayudándome a mantener apariencia de funcionalidad profesional en el trabajo, donde colegas obviamente percibían que algo serio estaba perturbando mi concentración. Habitual, pero respetaban mi privacidad, evitando preguntas directas sobre naturaleza de problemas personales, claramente dominando mi atención mental, incluso durante reuniones importantes o presentaciones a clientes, requiriendo enfoque absoluto en asuntos técnicos complejos relacionados con proyectos tecnológicos que manejaba como responsabilidad primaria de mi posición corporativa. Patricia, mi hermana mayor viviendo en ciudad vecina aproximadamente 60 millas de distancia, llamaba frecuentemente durante ese periodo ofreciendo apoyo emocional y especialmente compartiendo su propia confusión sobre cómo procesar revelaciones devastadoras sobre verdadera naturaleza de Vera, que ambas habíamos ingenuamente interpretado durante décadas como madre trabajadora honesta, sacrificando comodidades personales para criar 2 hijas solas después de divorcio traumático, cuando éramos niñas dependientes necesitando cuidado maternal constante. Durante una de esas largas conversaciones telefónicas en noche particularmente insomne, cuando ansiedad sobre decisión judicial inminente completamente me impedía dormir, Patricia reveló información perturbadora, agregando capa extra de complejidad a narrativa familiar que pensábamos conocer completamente. Aproximadamente 3 años antes de que fraudes contra mí comenzaran, Vera aparentemente había intentado solicitar préstamo personal usando identidad de Patricia, pero fue prevenida porque institución financiera específica había recientemente implementado protocolo adicional de verificación, requiriendo videoconferencia en vivo con solicitante durante proceso de aprobación, y cuando empleado bancario intentó programar esa videollamada, Vera inventó excusas sobre problemas técnicos con Internet y simplemente abandonó intento de fraude, en lugar de arriesgarse a ser definitivamente identificada como persona diferente de aquella cuyos documentos estaba fraudulentamente presentando. La revelación de Patricia sobre intento previo de fraude contra ella transformó completamente naturaleza del caso de incidente aislado, resultante de circunstancias desesperadas temporales, a patrón sistemático de comportamiento criminal, específicamente dirigido contra propias hijas que Vera aparentemente consideraba recursos financieros convenientes para ser explotados a través de fraudes, en lugar de personas reales con vidas propias devastadas por destrucción de reputaciones crediticias pacientemente construidas, a través de décadas de comportamiento financiero ejemplar. Inmediatamente informé a Rodrigo sobre esa revelación perturbadora, y él prontamente contactó a Patricia solicitando que proporcionara testimonio formal, documentando intento previo frustrado de fraude, obtuviera declaración oficial de institución financiera involucrada confirmando que solicitud de préstamo fue iniciada usando su identidad pero abandonada antes de completar proceso de aprobación,
y especialmente que considerara registrar reporte policial adicional, estableciendo que Vera había cometido crímenes no solo contra mí, sino también contra ambas hijas, demostrando patrón criminal sistemático, en lugar de lapsus moral aislado, resultante de necesidad financiera urgente. Temporal, como alegaba su defensor público, intentando minimizar gravedad de acciones, a través de narrativa victimizada, sobrejubilada desesperada, enfrentando soledad crónica y dificultades materiales, después de décadas de sacrificios maternales, no adecuadamente apreciados por hijas ingratas. La decisión de Patricia de también formalizar denuncia criminal contra Vera a pesar de que intento de fraude contra ella fue frustrado antes de causar daño financiero real, fue momento definitorio comunicando solidaridad familiar entre hermanas, reconociendo que ambas habíamos sido victimizadas por persona que debería haber sido protectora maternal, pero se reveló ser depredador oportunista, fríamente calculando cómo explotar relaciones familiares íntimas para beneficios materiales egoístas, financiando adicción destructiva al juego en lugar de buscar tratamiento apropiado para dependencia psicológica, requiriendo intervención profesional. La decisión judicial preliminar finalmente llegó en tarde lluviosa de octubre, a través de notificación oficial enviada por correo electrónico a Rodrigo, informando que jueza había determinado que existía evidencia sustancial suficiente para proceder con procedimientos criminales formales contra Vera por múltiples crímenes, incluyendo fraude documental calificado involucrando uso sistemático de identidad ajena para propósitos criminales, estafa caracterizada por obtención de crédito a través de engaño deliberado de instituciones financieras y especialmente formación de perfil de actividad criminal organizada basado en patrón de múltiples fraudes coordinados, ejecutados durante periodo prolongado, demostrando planificación deliberada en lugar de error aislado, cometido bajo presión de necesidad urgente. Decisión judicial también estableció que Vera sería sometida a medidas cautelares, incluyendo prohibición de solicitar cualquier tipo de crédito, usando identidad propia o ajena durante periodo de procedimientos criminales, obligación de comparecer mensualmente ante autoridades judiciales para confirmar dirección residencial y especialmente demostrar que no estaba intentando huir de jurisdicción para evitar juicio, y suspensión preventiva de su jubilación como secretaria administrativa, porque beneficio de pensión estaba siendo parcialmente usado para pagar abogado defensor privado, que había contratado después de percibir que defensor público inicialmente asignado no poseía experiencia suficiente en casos complejos de fraude familiar para desarrollar estrategia defensiva adecuada, minimizando potencial sentencia, a través de acuerdos negociados con Fiscalía Pública. Noticia de que caso estaba oficialmente procediendo a juicio formal trajo mezcla compleja de alivio por validación judicial de que mis acusaciones estaban basadas en evidencia sustancial en lugar de simplemente interpretaciones exageradas de comportamientos ambiguos, y especialmente ansiedad renovada sobre proceso largo y emocionalmente agotador aún por delante incluyendo múltiples audiencias adicionales, posibilidad de juicio por jurado si Vera elegía no aceptar acuerdo negociado con Fiscalía, y especialmente necesidad de repetidamente revivir traumas relacionados con descubrimientos de fraudes cada vez que fuera citada a proporcionar testimonios o responder interrogatorios conducidos por abogados defensores, intentando desacreditar mi narrativa a través de cuestionamiento técnico sobre detalles específicos que podría no recordar perfectamente debido a paso del tiempo desde eventos originales. Negociaciones para acuerdo judicial comenzaron aproximadamente 2 meses después de decisión preliminar autorizando continuación de procedimientos criminales, cuando abogado defensor privado de Vera finalmente reconoció que volumen abrumador de evidencia oficialmente documentada hacía imposible montar defensa creíble basada en negación de responsabilidad o alegación de que fraudes habían sido cometidos por terceros desconocidos usando identidades falsificadas tanto de ella como mías. Durante reunión mediada por fiscal público especializado en crímenes contra propiedad, propuestas de acuerdo fueron presentadas incluyendo que Vera se declarara formalmente culpable de todos crímenes documentados a cambio de sentencia reducida, reemplazando encarcelamiento efectivo con régimen semiabierto con monitoreo electrónico, permitiéndole permanecer residiendo en casa propia, pero sujeta a restricciones severas de movimiento y especialmente obligación de participar en programa de tratamiento para dependencia al juego supervisado por psicólogos especializados en adicciones comportamentales destructivas. Propuesta de acuerdo también incluía cláusula estableciendo plan de restitución financiera, donde Vera sería obligada a pagar porcentaje fijo mensual de su jubilación, destinado a compensar parcialmente daños financieros causados a través de fraudes sistemáticos,
Aunque tanto Rodrigo como yo reconocíamos realistamente que considerando su jubilación modesta y especialmente edad avanzada, haciendo improbable que viviera suficiente tiempo para reembolsar completamente casi 100.000 fraudulentamente acumulados durante 8 meses de actividad criminal intensiva, esos pagos mensuales eran más simbólicos, representando reconocimiento formal de responsabilidad que solución práctica, realmente compensando daños materiales sustanciales causados a mi situación financiera. Decisión sobre aceptar o rechazar esa propuesta de acuerdo fue dilema moral complejo, manteniéndome despierta durante varias noches consecutivas, sopesando alternativas entre aceptar sentencia relativamente leve, al menos estableciendo formalmente culpabilidad de Vera, a través de confesión judicial oficial, versus insistir en juicio completo por jurado, potencialmente resultando en sentencia más severa, incluyendo encarcelamiento efectivo, pero también arriesgando posibilidad de absolución inesperada, si jurados simpatizaran con narrativa victimizada sobre jubilada anciana, desesperada cometiendo crímenes por necesidad en lugar de malicia deliberada. Finalmente, decidí aceptar propuesta de acuerdo judicial, principalmente porque proceso largo de juicio por jurado requeriría meses adicionales de turbulencia emocional, incluyendo necesidad de testificar públicamente ante extraños sobre detalles íntimos de relación familiar disfuncional, y especialmente porque sentencia incluyendo tratamiento obligatorio para dependencia al juego, al menos ofrecía posibilidad de que Vera eventualmente recibiera ayuda profesional, potencialmente previniendo recurrencia de comportamientos autodestructivos, en lugar de simplemente castigarla a través de encarcelamiento, probablemente solo exacerbando problemas psicológicos subyacentes, sin proporcionar herramientas terapéuticas necesarias para desarrollar mecanismos más saludables para lidiar con soledad crónica y vacío emocional, aparentemente motivando desarrollo inicial de adicción al juego como forma de escapismo destructivo. Audiencia judicial final para formalización de acuerdo ocurrió en mañana soleada de diciembre, aproximadamente 9 meses, después de aquel martes transformador, cuando sobre rojo de compañía de tarjetas de crédito había llegado iniciando toda esa saga imposible de descubrimientos progresivos sobre alcance completo de traiciones maternales sistemáticamente perpetradas durante meses, mientras yo ingenuamente mantenía confianza residual en integridad básica de persona que debería haber sido figura protectora. Ver a Vera declarándose formalmente culpable ante jueza y especialmente escucharla pronunciar palabras oficiales, reconociendo responsabilidad por crímenes que había cometido deliberadamente contra mí, trajo sensación extraña de cierre parcial, aunque reconociendo que relación maternal estaba irreparablemente destruida, más allá de cualquier posibilidad realista de reconciliación genuina, basada en confianza restaurada o perdón auténtico, trascendiendo formalidades superficiales, mantenidas solo por obligaciones sociales inevitables. Los meses siguientes a esa sentencia judicial final fueron periodo de reconstrucción gradual enfocado principalmente en restaurar mi reputación crediticia a través de proceso largo y frustrante de contestar formalmente todas marcas negativas fraudulentas registradas en mi expediente fiscal por múltiples instituciones financieras, habiendo proporcionado crédito basado en documentación técnicamente válida presentada por Vera durante solicitudes en persona. Doctora Sandra, abogada especialista de 50 años en Derecho del Consumidor que Rodrigo había recomendado para asistirme específicamente con ese aspecto técnico del caso, trabajó incansablemente contactando cada banco y compañía financiera individualmente, presentando copias de sentencia judicial, confirmando que yo había sido víctima de fraude, en lugar de participante voluntaria en esquemas criminales, y especialmente negociando remoción expedita de todas marcas negativas, sin necesidad de esperar conclusión de procesos administrativos, estándares normalmente tomando entre 6 y 9 meses hasta resolución final. Durante ese periodo de limpieza sistemática de mi historial crediticio manchado por crímenes ajenos, mantuve relación estrictamente profesional y distante con Vera, limitada a comunicaciones ocasionales, a través de mensajes cortos, informando sobre progreso de contestaciones bancarias, y especialmente sobre montos mensuales que estaba pagando, según establecido en plan de restitución judicialmente acordado. Alberto, mi tío paterno de 58 años, siempre manteniendo relación cercana con ambas hijas después de divorcio traumático de mis padres décadas atrás, intentó mediar reconciliación emocional entre yo y Vera a través de conversaciones telefónicas, donde argumentaba que vida era demasiado corta para mantener resentimientos familiares permanentes, y yo debería considerar perdonar errores cometidos por persona anciana, enfrentando
Soledad y dependencia psicológica en lugar de mantener distancia fría solo causando sufrimiento adicional para todos involucrados sin proporcionar beneficios tangibles compensando costos emocionales de relaciones familiares permanentemente rotas. Pero a pesar de apelaciones bien intencionadas de Alberto sobre importancia de perdón y reconciliación familiar, mantuve firmemente posición de que relación maternal con Vera estaba definitivamente terminada, más allá de formalidades mínimas necesarias para procesar asuntos legales restantes relacionados con plan de restitución, y especialmente para mantener comunicaciones básicas. Sobre su salud mientras envejecía enfrentando dolencias físicas naturales, eventualmente requiriendo decisiones sobre cuidado médico, donde yo sería consultada como hija mayor, debido a que Patricia vivía demasiado lejos para asumir responsabilidades prácticas de supervisión diaria. Decisión de no buscar reconciliación emocional genuina con Vera no estaba motivada por deseo de castigo continuado o incapacidad psicológica de procesar perdón, sino más bien por reconocimiento realista de que confianza fundamentalmente destruida a través de traiciones calculadas sistemáticamente perpetradas durante meses no podía ser auténticamente restaurada a través de conversaciones superficiales o gestos simbólicos de remordimiento sin cambiar hecho histórico de que ella había conscientemente elegido victimizarme, en lugar de buscar alternativas legítimas para resolver problemas financieros resultantes de adicción destructiva que había ocultado durante años, mientras mantenía apariencia de respetabilidad maternal. 3 años han pasado desde aquel martes transformador, cuando Sobre Rojo llegó detonando bomba emocional en centro de mi vida organizada. Y durante ese periodo sustancial, gradualmente logré reconstruir estabilidad financiera a través de gestión cuidadosa de recursos, y especialmente a través de enfoque renovado en carrera profesional, prosperando significativamente, después de que finalmente pude dedicar energía mental completamente al trabajo en lugar de constantemente procesar ansiedades relacionadas con procedimientos legales y batallas burocráticas, para limpiar reputación crediticia manchada por crímenes ajenos. La lección más importante que aprendí a través de esa experiencia devastadora fue reconocimiento de que relaciones familiares no garantizan automáticamente confiabilidad o integridad moral de personas involucradas, y vigilancia apropiada sobre información financiera personal no representa paranoia injustificada, sino más bien protección razonable contra potencial explotación, incluso por personas teóricamente confiables, debido a lazos sanguíneos o historias compartidas. Hoy mantengo monitoreo obsesivo de mi historial crediticio consultando múltiples servicios semanalmente para detectar inmediatamente cualquier actividad sospechosa. Implementé autenticación de 2 factores en absolutamente todas cuentas financieras, y especialmente establecí alertas automáticas, notificando instantáneamente sobre cualquier consulta de crédito hecha a mi nombre por instituciones financieras, considerando solicitudes de crédito que no inicié personalmente. Vera continúa viviendo sola en casa modesta, cumpliendo términos de sentencia judicial, incluyendo tratamiento obligatorio para dependencia al juego y pagos mensuales simbólicos del plan de restitución, pero nuestra relación permanece estrictamente formal, limitada a comunicaciones ocasionales sobre asuntos prácticos, sin ningún intento de reconstruir cercanía emocional, existiendo superficialmente durante décadas antes de revelaciones devastadoras sobre su verdadera naturaleza. Como persona capaz de sistemáticamente traicionar a propia hija, financiando adicción destructiva a través de explotación cínica de relación maternal, y especialmente de confianza ingenua sobre integridad familiar que había mantenido durante 39 años de existencia, basados en suposiciones fundamentalmente incorrectas sobre carácter de personas cercanas. ¿Te gustó la historia de Carolina? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.